Está con nosotros la diputada Sandra Rivero. Ella es diputada del Partido Demócrata Cristiano. Le agradecemos mucho, diputada. Siempre un placer conversar con usted. Buenas tardes. Diego Montaño la saluda. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días, ¿cómo estás? O ya tardes en realidad. Un gusto estar contigo otra vez compartiendo pantalla. No, muchas gracias a usted, diputada. A ver, justo estábamos hablando con la decana de la Universidad Mayor de San Andrés y decía, lo que no queremos como población es que haya injerencia de un poder sobre otro, algo que casualmente usted está denunciando en este momento. Coméntenos, por favor, diputada. Sí, bueno, Diego, a ver, mira, nosotros hemos entrado al gobierno con tantas expectativas respecto al servicio que podíamos hacer, respecto a normativas que había que regular, respecto a ordenar el Estado, generar gobernabilidad, división de poderes, separación de poderes. Pero lastimosamente lo que estamos viendo es todo lo contrario. Y me siento, y creo que voy a hablar por lo menos la mitad de la bancada, entre titulares y suplentes. Hay una frustración en la bancada, Diego, que es, no sé llamarle, no sé darle un término, pero mira, es increíble cómo alguien que ha necesitado un decreto para sentirse vicepresidente se creyó la mentira. Se creyó la mentira y parece que no entiende el concepto de separación de poderes. Tenemos al ministro Lupo, que de una manera irreverente, de una manera atrevida, por usar eufemismos no muy duros, envía una carta, una nota a la Asamblea Legislativa dándose el crédito de decirnos cómo nosotros tenemos que actuar. Es realmente enterrecible y molesto porque tenemos una autoridad que además irrumpe, corrompe y rompe la buena coordinación que podría existir, era lo deseable, entre los dos poderes más importantes del Estado, entre ellos hablo del legislativo y el ejecutivo, ¿no? Pero no para con eso, sino que en plena sesión, donde la norma dice que una vez que se inicia una sesión interpelatoria, tú no puedes enviar, ni meter, ni recibir, ojo con esto, ni recibir ninguna nota al respecto del tema interpelatorio. De pronto llega una nota firmada por el viceministro Santa María, excusándolo al ministro porque supuestamente no iba a poder estar, no sé. Pero para variar, también tenemos a un ministro, todavía ministro de hidrocarburos, que días antes menciona en otro medio que él no se había dado por notificado, que él no sabía, ¿no? El que no sabía el por qué lo estaban interpelando. Y en las investigaciones e informaciones que nosotros pedimos como parlamentarios, nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? El ministro Lupo menciona que no, que estamos haciendo mal el tema administrativo, el tema procedimental, y que bueno, la notificación al ministro pasaba por su ministerio. Pero de pronto escuchamos a un ministro Medina Celi diciendo que él no sabía, no se había dado por notificar. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Investigando un poco más, nos damos cuenta que es algo grave esto, Diego, y es grave para una buena funcionalidad. Nosotros hemos estado denunciando por muchísimo tiempo que nuestros PIEs no son respondidos por los ministros, pero mira el detalle, y ya es momento de decir las cosas porque ya uno también pone límites hasta dónde va a mencionar y hasta dónde va a callar. Nos damos cuenta que por un lado se invalida la salida de pies desde la presidencia de la Asamblea de la Cámara de Diputados. Primera ¿Cómo, cosa. cómo es esto, diputada Rivero? Es decir, un diputado solicita, un PIE es una petición de informe escrito a una autoridad del Ejecutivo. ¿Solicitan eso vía presidencia de diputados y que ahí se cajonea? Claro, exactamente, ¿no? Ahí define qué pie sí sale y qué pie no sale. ¿Con qué objetivos? No sé, seguimos investigando el tema. Yo personalmente he enviado una carta solicitando que se expulse de la Asamblea a una funcionaria que era la que su tarea era justamente enviar los pies y resulta que los archiva, ¿no? Pero además queremos saber quién le daba esa orden, por qué. Segundo, bueno, salen los pies, aquellos
que son autorizados a salir. Imagínate, o sea, de pronto hay en la presidencia aparentemente alguien que define y autoriza qué PIEs tienen que salir y qué PIEs no, son complicados, pueden generar problemas. Bueno, salen los PIEs y tiene que ir vía ministro Lupo, vía ministro de Presidencia. Y resulta que el ministro Lupo también define qué PIEs van a llegar a qué ministros. Bueno, pero no para ahí, Diego. Resulta que hay ministros responsables que sí responden un PIE. ¿Y dónde crees tú que se detienen? En la oficina del viceministro Santa María, porque él define qué es importante que un diputado o diputado sepa y qué no es importante o no debería saber. ¿Eso no es una intromisión de poderes, Diego? Pero por supuesto que sí, nos están invalidando la capacidad de fiscalización. Y eso solamente pasa cuando X ministerio tiene muchas cosas que ocultar. Diputada Rivero, ¿nos puede recordar, por favor, qué pasa cuando una autoridad del Ejecutivo no responde a un PIE? ¿Pasible a qué tipo de situaciones se puede enfrentar? Bueno, hay un tiempo estipulado que es el de 10 días y si este ministro o autoridad, no necesariamente ministro, cualquier autoridad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o perdón, del Poder Judicial o el electoral no responde, entonces nosotros tenemos ya la capacidad de llamarle a un PIO, a una petición de informe oral en una determinada comisión, ¿no? En una comisión que quiera saber qué está pasando de X tema. Y si acaso no responden tampoco a eso, ahí sí necesitamos que la autoridad, indiferentemente cuál sea, en cualquier nivel, ojo, esto es importante, sea a nivel gubernamental nacional o local, porque esto llega hasta gobernaciones y alcaldías, esté en la obligación de venir a la asamblea y ser interpelado. Ahora, diputada, usted en lo que nos está contando, resulta que si algún diputado o diputada o un grupo de representantes de la Cámara Baja envía esta solicitud de pedido de informe escrito a X autoridad del gobierno, el primer filtro que pasa es por la presidencia de la Cámara Baja. El segundo es por el Ministerio de la Presidencia. De ahí llega a la institución. Y resulta que al retorno nuevamente hay otro filtro, el del ex diputado Santamaría, que fue viceministro con Arturo Murillo también en el 2020 y ahora es viceministro de Coordinación Legislativa. Allí otra vez vuelve a haber 3 filtros, estaríamos hablando. Exactamente, exactamente, Diego. Y ahora entendemos el por qué con un decreto le han quitado a la vicepresidencia todas las facultades que tenía. No era solamente un tema de financiamiento, de ingresos, no, 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 no. Y esto es importante decirlo para que la ciudadanía pare las orejas. Uno les ha quitado la facultad esta que te estoy mencionando, ¿no? Que invalida, obviamente, que los diputados y senadores tengan informes cuasi inmediatos de alguna posible irregularidad o simplemente tener informes de algo que se quiera tratar. Por ejemplo, si yo quiero de pronto sacar del archivo algún proyecto de ley, a mí me gustaría enterarme en dónde se quedó, quién propuso ese proyecto de ley o algunos proyectos que se han quedado ahí en la congeladora. No solamente es para fiscalizar, también es para informarnos. Pero mira el detalle, con ese decreto también le han quitado a la vicepresidencia el manejo de ATSIP. Esto es importantísimo, Diego, porque ahora ATSIP ha generado mayor engrosamiento, entre comillas, de gestión de AGETIC. Y AGETIC, adivina por qué ministros está siendo cooptado por los mismos ministros observados. O sea, vamos a camuflar una ley una posible ley de transparencia, una posible ley de protección de datos para volver a controlar a la población con toda su documentación. O sea, ¿en serio estamos trabajando para eso? Para que en lugar de que la ciudadanía confíe en su gobierno, sienta que es transparente, sienta que lo está escuchando, ahí me remito
a las últimas palabras de la decana de la Universidad Mayor de San Andrés de Ciencias Políticas, no están escuchando. Y parece que no hay ganas de escuchar a nadie. No escuchan a la asamblea, no escuchan a la población. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento nos hemos vuelto sordos, mudos y aparentemente tontos? No lo entendemos. Diputada, estamos, para nuestra audiencia, estamos hablando con una diputada del Partido Demócrata Cristiano, del Partido Oficialista. Estamos a 5 meses de que arrancó esta gestión. ¿Qué está pasando al interior del PDC? ¿Existe ya una bancada del PDC o realmente hay, como muchos dicen, 3 facciones de la bancada del PDC, una que responde al propio partido del que usted forma parte, a una que responde directamente y coordina todo con el gobierno, y otra que responde al vicepresidente, los dos últimos enfrentados? ¿Cuál es el cuadro de situación? Porque esto es preocupante, porque eso lo vimos con el MAS, pero a los 2 años y medio de gestión de Luis Arce, y esto lo estamos viendo a los 5 meses. Respondiendo, Diego, la situación es igual de caótica y voy a comentarles por qué. Hace exactamente échale una semana antes de que sea la fecha de inscripción de candidatos a la subnacional, lastimosamente recibimos un serio golpe interno en el partido. Todavía no sabemos mandado por quién, estamos investigando, pero resulta de que nos quitan el partido a la parte legal, ¿sí? Por 20 días aproximadamente. Nos quitan el partido y ¿sabes a quién se le entregan? A un ala completamente ilegal donde están militantes que no están, o sea, no hay militancia inscrita, no hay departamentales constituidas, pero reconoce el Tribunal Supremo Electoral a una facción que además ha sido la que ha atacado al actual presidente Rodrigo Paz en toda la campaña. En toda la campaña. Yo personalmente tuve que salir a medios a defenderlo, pero a rajatabla en toda la primera fase de la elección. Y en la segunda fase atacaron al actual vicepresidente Lara. Se le entregan a esa facción y esa facción de pronto se encarga de inscribir candidatos que personalmente ni conocemos, no sabemos quiénes son. Pero bueno, justamente por evitar show político, por evitar posiblemente dudas y más resquebrajamiento al interior de la bancada, nosotros calladitos y confiando en las leyes. Hoy en día, ¿cuál es la situación del partido? No está dividido ya en 3 facciones, está dividido en 2 clarísimas. Una entre titulares y suplentes que defienden a rajatabla también a autoridades que, aunque no sea tácito, obviamente están involucrados en cosas irregulares. Llámese falta de gestión, llámese corrupción, llámese administración aletárgica o llámese desinterés, no importa, termina siendo irregular. Y otra facción, también entre titulares y suplentes, que estamos claramente con el compromiso a la ciudadanía, respondiendo a esa promesa que todos hicimos en campaña. Bien, ahora, ¿cuál es la situación? Y mira, una cosa no es aislada de la otra. El Tribunal Supremo Electoral dice, bueno, vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional, ya, porque la facción irregular ha sido reconocida temporalmente, mira hasta la malsanidad con la cual ponen sus resoluciones, temporalmente a la facción irregular que inscribió candidatos. Y están esperando, dicen, a qué pasa con el Tribunal Constitucional, porque nosotros, la parte legal, hemos puesto un amparo que está respaldado en una resolución del 20-25 de diciembre del mismo Tribunal Supremo Electoral, dando de baja todas las acciones que ahora esa directiva temporal hicieron en ese momento. Bien, estamos a la espera más de 2 meses y el Tribunal Constitucional no nos responde, en lo absoluto. Entonces, mira la manipulación. No, o sea, ni chicha ni limonada, ¿no?
Tú no eres un presidente legítimo porque eres temporal, pero tú tampoco eres presidente legítimo porque, bueno, estamos esperando la resolución del Tribunal Constitucional. Entonces, técnicamente, ahora el PDC no tiene, parece que es una serpiente con dos cabezas. Bien, pero esa es la situación del PDC como partido. Ahora vayamos al PDC como bancada. Como bancada, lo que sí ha visto, y no creo que solamente sea en la bancada, esto lo hemos verificado en todas y cada una de las bancadas, incluyendo las más chiquitas, se han dividido por completo. Unidad se ha dividido, el PDC se ha dividido, Libre está dividida, AP está dividido, Súmate es la única que se ha mantenido con una línea. Ya verá el señor Más de Reyes Villa, adecuada, inadecuada, no lo sé, pero el resto estamos divididos entre aquellos que responden a un clamor, a una voz de la ciudadanía que te pide transparencia, y los otros que definen con excusas vagas, hasta risibles, que como no había las preguntas por el crudo, entonces el ministro Medina Celi no tiene que ser sacado de su puesto. Ni siquiera hay que censurarlo, ¿no es cierto? Entonces, cuando en la ciudadanía todos los días vemos un auto con más problemas, todavía vemos el reclamo, el Tribunal Supremo Electoral hace cosas que tampoco nadie entiende, el tema de NGP, que era lo que estaban hablando antes de yo ingresar. Entonces, ¿qué está pasando, Diego? Me encantaría decir que bueno, es que somos gobierno nuevo, pero no, ya pasaron muchos meses. La excusa de que somos nuevos ya no es válida. La excusa de los famosos 20 años de masismo ya no es válida, ya no pesa, porque se supone que nosotros hemos ingresado con un plan de gobierno estudiado, calificado, plan de gobierno que te debo decir, Diego, yo no tengo idea de dónde lo archivaron, porque todo lo que se está haciendo no corresponde a nuestro plan de gobierno. Es un cuadro de situación bastante delicado el que nos relata, diputada, porque estamos a inicios de una gestión y, y si crecen estas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, no solamente con la bancada del PDC, sino con el Legislativo como tal, vamos a entrar en un escenario muy parecido al que vimos con la anterior gestión, donde Luis Arce prácticamente estornudaba, o su gobierno se estornudaba en la asamblea que tenía igual 3 fuerzas políticas, pero en la vida real eran 9 facciones, una sigla de un partido que se le entregaron a otra porque el Tribunal Supremo así lo decidió por una resolución de una sala constitucional. Entonces casi que la historia se repite y aquellos vicios que se juraban le pertenecían exclusivamente al movimiento al socialismo y a su cualidad autoritaria, como decían, resulta que estamos viendo que se repiten con nuevos actores. Sí, Diego, y lastimosamente esto lo que verifica es algo que los politólogos, yo entre ellos, habíamos mencionado ya hace muchísimo, y es la crisis del sistema político partidario. Todas las fuerzas que ahora somos parte de esta asamblea hemos cometido un craso error, pero ni siquiera, o sea, es un error monumental, y ha sido el tener invitados sin cerciorarnos que estos invitados compartían nuestra doctrina, nuestra ideología, nuestra visión país, nuestra manera de ver a Bolivia, nuestra manera de querer a nuestra población. Y bueno, claramente esto verifica también la debilidad de los partidos internamente en los últimos 20 años y su incapacidad de generar liderazgos nuevos al interior de los partidos. Porque no nos olvidemos, Diego, que en otras épocas, mira, a mí, y lo voy a mencionar porque, bueno, está en boga, ¿no? El mirismo, el emenerrismo, incluso la democracia cristiana en épocas de antaño, hablo del siglo pasado. No nos olvidemos que el MIR, el UN, su casa matriz ha sido la democracia cristiana, todos han nacido de la democracia cristiana. Pero teníamos partidos con un fundamento ideológico, con un fundamento de lucha, de servicio, porque así nacieron los partidos. Ahora lo que tenemos son partidos desgastados, son partidos, y no me van a decir que solamente uno u otro, la mayoría son partidos que no han tenido la capacidad de generar liderazgos internos. Entonces, cuando llegan elecciones, claramente,
Confiamos, yo quiero creer que confiamos, al menos mira, yo he sido la encargada de ser parte de los que elegíamos, a mí me tocó elegir entre La Paz, Cochabamba, Santa Cruz inicialmente, a ver qué candidatos habían. Y mira, Diego, muchos venían a llorar, a prometer, juraban y perjuraban que estaban en la doctrina, que entendían de qué se trataba. No voy a mencionar nombres por no avergonzarlos, pero todos los que han venido llorando, rogando ser parte de las listas para candidatos, son los mismos que se han levantado en la Asamblea evitando censura para el ministro. Todos, todos, no nos haya uno, toditos. Entonces, no creo que solo sea una situación de la democracia cristiana, creo que es un debacle que estamos viendo en muchos partidos y eso también genera un poco de análisis interno, autocrítica, y si el sistema político partidario está debilitado porque los partidos que pertenecen a este sistema están debilitados, hay que hacer una autocrítica y decir, bueno, nos aplazamos como partidos. Porque se supone que los partidos son los intermediarios entre el Estado y la sociedad para una correlación de intereses y de integración nacional. Pero definitivamente como partidos nos hemos aplazado, no hablo solamente de la democracia cristiana, hablo de todos los partidos, porque claramente tú ves a Libre, tiene una corriente muy fuerte de demócratas que ya sabemos por dónde va el tema. Tenemos diputados que en lugar de estar en sus curules o en sus oficinas haciendo gestión, van pidiendo tonterías a la población o peor aún, se mueven en la asamblea como ratoncitos, comprando conciencias, ¿no? Negociando con trabajitos, negociando con cargos. Y claro, por ese lado yo no juzgo y también entiendo, Diego, todos los que hemos estado en campaña, y hablo del PDC, los que realmente nos hemos comprometido y los que hemos estado en la línea de respeto a nuestra población, esto ya no es un secreto, todo el mundo lo sabe, no hemos recibido absolutamente nada y no por cooptar el Estado, sino por responder a nuestra población. Y claro, hay muchos diputados a quienes los presionan, es que diputado, diputada, yo he trabajado, no tengo trabajo, y muchos se ven en la incapacidad de intentar dotarles de un trabajo. Entonces, se entiende, ¿no? No justifica, pero sí explica el por qué algunos diputados ante esa presión venden su voto, porque no hay otro término, venden su voto por un carguito, por dos espacios, que casi puedo asegurar que no son para ellos, es para esa gente que los ha apoyado. Entonces, hay alguien que graciosamente lleva el mismo apellido del ministro cuestionado, que va por ahí, oficina por oficina, comprando conciencias. Entonces, ¿cómo se puede trabajar así? Y lo que a mí me sorprende, y termino con esto, Diego, en esta parte, yo no entiendo, no comprendo por qué la gente que se supone ha jurado lealtad, ha jurado trabajo, están boicoteando el trabajo del presidente Paz. Yo no lo entiendo. Eh, Siempre he escuchado el tema que van a viceministerios y dicen, por orden del presidente, usted viceministro o viceministra tiene que darme todas sus direcciones. Y adivina quién, el señor Santamaría. ¿No? Entonces yo no lo veo al señor presidente ocupándose de esas tonterías. El señor presidente está intentando solucionar cosas grandes y en lugar de coadyuvar y ayudar en esa solución de problemas, socava más la gestión que le está generando y yo no entiendo por qué lo están haciendo. Usted entiende, quiero hacerle una pregunta que es corta la respuesta. ¿Quién es el ministro cuestionado que usted decía? Hablo de Mauricio Medina Celi. Entonces hay alguien de apellido Medinaceli que está en la asamblea, dice. A buen entendedor, y no soy la única que lo ha mencionado, la diputada Lisa Claros ya lo dijo. Y lo cierto, Diego, es que cuando, cuando hay cosas que se trabajan por debajo de la mesa, lastimosamente no todo es probable. Tenemos diputados y diputadas que recién están aterrizando en la tarea y es complicado hacer este tipo de comentarios como denuncia. Tienes que hacerlo como comentario hasta que se pueda solventar como una denuncia colectiva.
pero sí, por ahí va. Y otra pregunta es, ahora, ¿con quién coordina la bancada? La jefa de bancada, que entendemos es la diputada Patiño, ¿es quien sigue siendo jefa de bancada del PDC o ya las jefaturas de bancada son eh, simplemente nombramientos sin mucha capacidad? Bueno, te comento, la jefa de bancada es la diputada Marlene Miranda. Pero ¿qué pasa con Marlene Miranda? Tenemos un grupo de WhatsApp de bancada PDC Nacional. Llevamos como 2 meses, Diego, con ese grupo bloqueado. Ella publica lo que le da la gana, nos informa lo que ella asume debemos saber, no convoca reuniones, al menos no con toda la bancada, aunque sabemos que convoca en la Casa del Pueblo o en su oficina a algunos diputados. Por lo tanto, la anterior semana rompimos esa dinámica. Yo personalmente, como secretaria nacional de Comunicación y Prensa, he armado un nuevo grupo, porque como secretaria nacional del partido tengo esa libertad de hacerlo, uniendo a senadores y diputados titulares y suplentes para que tengan un espacio donde preguntar, donde opinar, donde convocar. Entonces, la anterior semana nos hemos autoconvocado todos los que somos responsables con la población y es de ahí que no se ha elegido todavía una representante, pero claramente la diputada Patricia Patiño es a la que reconocemos todos, ¿no es cierto? Entonces ella tiene mi entera confianza, viceversa. Eh, entonces, ¿aló? Sí, sí, la escuchamos, Ah, diputada. perdón, disculpe. Entonces, lastimosamente, ahora no hay manera de negar que la bancada está dividida. Con una representación de Marlene Miranda, a la cual esta otra facción no reconoce, yo no la reconozco. Ella no opina por mí, definitivamente, ni por esta otra facción. Hemos intentado convocarla, le hemos pedido que convoque a la bancada, pero no quiere hacerlo. Entonces, claramente Marlene Miranda es una jefe de bancada de nombre y la bancada está dividida. Ahora, diputada, yo me pongo a pensar y resulta que el presidente de la Cámara Baja es el hijo del presidente del partido, o por lo menos de la facción del partido o de la dirigencia del partido a la que usted pertenece. ¿En qué está el actual presidente de diputados? Lo voy a poner así, Diego, porque a veces es mejor un ejemplo que un comentario. La anterior semana terminamos la interpelación todos muy cansados, todos muy agotados, tipo 1:30 de la madrugada, e inmediatamente el presidente Roberto Castro dijo, se mantiene la sesión de hoy, y nos hizo sesionar a la 1:30 de la mañana, todos agotados, todos irritados, todos muy cansados. Y adivina qué se tocó en esa sesión de Cámara de Diputados. Se tocó el tema de préstamos. Entonces, solo voy a mencionar eso. Esta semana tendría que estarse tocando la ley de, ¿cómo se llama esto? Alivio tributario. Se supone, está en la agenda, pero resulta que muchos diputados han puesto su licencia para ir a Tarija y acompañar al señor presidente en el efemérides de Tarija. Hasta ahí todo bien, pero ese efemérides de Tarija hace muchísimos años atrás, no es nuevo, y la directiva tiene una vicepresidencia. ¿Qué quiero decir? Que no habría ningún motivo y ninguna razón para esta semana no sesionar, porque se supone que esos diputados que se están yendo a Tarija, que coincidentemente son los mismos que se han parado para evitar que el ministro sea censurado, podían haber dado de alta a sus suplentes para seguir trabajando, para lo que la población está esperando. Hay que darle buenas noticias a la población. Y lo cierto es que da una mala noticia y otra. Y cuando tenemos la capacidad de dar una buena noticia, preferimos irnos a bailar a otro departamento. Podría estar
tomando el mando el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Entonces, yo doy estos detalles, Diego, porque creo que la población tiene que estar enterada de qué está pasando, de quienes están evitando un trabajo concienzudo y un trabajo eficiente. Porque si vamos a seguir boicoteando el trabajo, entonces, no sé, yo no creo que la población esté con mucha gana ni mucha paciencia para esperar, valga la redundancia, las ganas de trabajar bien. Diputada, ¿usted entiende que el boicot a la gestión del presidente Paz viene del propio Ejecutivo más que del Legislativo? Yo no lo entiendo, lo doy por hecho, lo doy por hecho. Por eso te decía, yo no entiendo por qué lo hacen. Eh, el presidente Paz en algún momento mencionaba que está siendo boicoteado, la gestión está siendo boicoteada por familias. Cierto, es verdad, pero no solamente familias allegadas a la anterior gestión, también familias de esta gestión. Y para muestra un botón, no hay que decir más. En medios y en otros medios digitales de información ya se está generando obviamente conexiones, ¿no? Eh, y bueno, por el momento solamente pongo ahí en mesa toda la información que estoy dando y al final la población que defina quiénes son las autoridades en el ejecutivo, en el legislativo y en todos los poderes que están listos para trabajar por su población. Yo esta mañana leía, Diego, por ejemplo, que en el Tribunal Constitucional, me parece, están viendo este tema de a quién pertenecen los curules. Sí, a la autoridad que ha sido electa, hablo de la Asamblea, por supuesto, o al partido. Que no nos extrañe, que no nos extrañe que el Tribunal Constitucional defina que pertenece a la autoridad que ha sido electa. Porque la mejor manera de quitarle tuición al partido, de poner orden en sus bancadas. Que no nos sorprenda. A mí no me extrañaría. Diputada, cuando usted habla de algunas familias y el poder, lo que hemos visto en redes, por ejemplo, en estas últimas semanas, es el apellido Ávila, ¿no? El presidente del Senado, el presidente del Tribunal Supremo Electoral y el hermano de Gustavo Ávila, que es el jefe de gabinete del canciller, se tiene entendido, y parte del directorio de BOA. Ayer el presidente de la Cámara de Senadores, consultado sobre esto por los medios, desmintió que tenga algún tipo de vínculo familiar con el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Lo que sí estaría confirmado es que el hermano de Gustavo Ávila es el jefe de gabinete del actual canciller. ¿Se refiere a ese tipo, por ejemplo, de ejemplos? Es un ejemplo, sí. También me refiero a Mauricio Medinaceli, ministro de Hidrocarburos, Alejandro Medinaceli, que tengo la desgracia que sea mi suplente. Hablo de la hermana, no, siempre me olvido su nombre, que me parece que está trabajando en el Ministerio de Obras Públicas. Hablo de Sergio Medinaceli, el padre, que está en Potosí, también generando mucho desorden allá. Sí, me refiero a esas y quizá otras, ¿no? Pero imagínate, Diego, se supone que estas familias han, han sido parte de la campaña, entienden qué queríamos hacer. La pregunta es, ¿por qué si son tan cercanos al presidente Paz están, están socavando su gestión? ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué los impulsa? Yo no entiendo. Yo personalmente ya no te hablo como diputada, te hablo como una persona civil. Yo nunca me he visto levantando un cabello, un dedo por alguien a quien yo digo mi amigo, mi yunta, mi aliado, que me parece bajísimo. Entonces, yo quisiera saber, y muchos quisiésemos saber, por qué familias como estas y otros, porque hay otros actores que también son partícipes de estas cosas irregulares, ¿por qué lo hacen, no? O sea, no entendemos. Será maravilloso que un día nos convoquen y nos digan, ¿saben qué? No están entendiendo, el plan es este. De pronto hay un buen plan, Diego, no lo entiendo, no sé, pero
en tanto no hay esa comunicación y haya ministros tranca, porque es el término, hay ministros tranca, entonces difícilmente vamos a poder generar una calidad de servicio y gestión a la población. Hay ministros tranca que están generando un estado tortuga por más tiempo del que debería existir. Diputada, queremos agradecerle mucho la gentileza de contactarse con nosotros, de poder hablar y mostrar la postura de parte de la bancada del Partido Demócrata Cristiano. Sin lugar a dudas, es un hecho no menor porque es la bancada oficialista y estamos hablando de 5 meses de gestión con ya estos conflictos bastante, más allá de afectar internamente una bancada, que en realidad se replica a otras que también hemos visto, está en juego la propia gobernabilidad y la relación del Ejecutivo con el Legislativo. Así que seguro le estaremos convocando más adelante, diputada, y estaremos atentos a ver si sesionan o no finalmente en esta semana. Gracias y buenas tardes, diputada. Gracias a ti, Diego, te mando un abrazo muy fuerte y un abrazo a toda la ciudadanía. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Sandra Rivero, diputada del Partido Demócrata Cristiano.